El Silmarillion es una recopilación de obras de J.R.R. Tolkien, editada y publicada póstumamente por su hijo Christopher Tolkien, en 1977. En ella se narra, entre otras cosas, la creación de Ea y el nacimiento de las razas más importantes de Arda. La mayor porción de El Silmarillion, titulada Kenta Silmarillion, trata sobre los Silmaril, joyas hechas por Fëanor en Aman y alrededor de las cuales se entreteje la historia de la primera edad del Sol en la Tierra Media, principalmente en la región conocida como Beleriand. También se incluyen otras historias más breves, Ainulindale, Valakenta, y Akayabet. Una última historia sirve como marco de referencia histórico para el Hobbit y El Señor de los Anillos, las más conocidas novelas de Tolkien. Estructura. El Silmarillion se divide en 5 partes. Ainulindale, que trata sobre la creación de Ea y, dentro de ella, la creación de Arda. Valakenta, una breve relación de los Valar y los Maiar, las fuerzas sobrenaturales de Ea, llamados los poderes de la tierra. También hace referencia a Melkor y Sauron, un dios oscuro y su más leal sirviente. Kenta Silmarillion, los eventos que ocurren desde el inicio de los tiempos hasta el final de la primera edad del Sol. Los capítulos son variados. Hay 24 capítulos en total y son: 1. Del principio de los días. 2. De Aule y Yavanna. 3. De la llegada de los elfos y el cautiverio de Melkor. 4. De Thingol y Melian. 5. De Eldamar y los príncipes de los Eldali. 6. De Fëanor y el desencadenamiento de Melkor. 7. De los Silmarils y la inquietud de los Noulde. 8. Del oscurecimiento de Valine. 9. De la huida de los Noulde. 10. De los Sindar. 11. Del sol y la luna y el ocultamiento de Valine. 12. De los hombres. 13. Del retorno de los Noulde. 14. De Beleriand y sus reinos. 15. De los Noulde en Beleriand. 16. De Maeglin. 17. De la llegada de los hombres al occidente. 18. De la ruina de Beleriand y la caída de Fingolfin. 19. De Beren y Lúthien. 20. De la quinta batalla, Nirna et Arnoediad. 21. De Turin Turambar. 22. De la ruina de Doriath. 23. De Tue y la caída de Gondolin. 24. Del viaje de Arendil y la guerra de la cólera. Relatos después de la primera edad del Sol. Akayabet, historia de la caída de Númenor, que tiene lugar en la segunda edad del Sol. De los anillos de poder y la tercera edad, un resumen que narra cómo es la Tierra Media y de los acontecimientos que llevan a la historia de El Señor de los Anillos. Esta división en 5 partes es asociada informalmente por algunos lectores con los 3 volúmenes de las traducciones del élfico, escritas por Bilbo Bolsón, mencionados en El Señor de los Anillos. Esas 5 partes eran en un principio 5 trabajos independientes, pero el deseo de un anciano Tolkien fue que se publicaran en conjunto. Como murió antes de que pudiera reescribir las variadas leyendas por completo, su hijo Christopher utilizó material de viejos escritos de su padre para terminarlo. En algunos casos tuvo que crear fragmentos originales. El Silmarillion, como otros compendios de los trabajos de Tolkien, forma una trama que, aunque incompleta, describe el universo de la Tierra Media antes de que se produjeran los acontecimientos narrados en el Hobbit y El Señor de los Anillos. La historia de la Tierra Media comprende 12 volúmenes que examinan los procesos que condujeron a la publicación de estas obras, basándose en los borradores iniciales del autor y el comentario de Christopher Tolkien. El Silmarillion es una obra compleja que explora una vasta extensión de temas inspirados en muchas historias antiguas, medievales y modernas, incluyendo el Kalevala finés, el Antiguo Testamento, las sagas nórdicas, la mitología griega y celta y la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, el significado del nombre del Ser Supremo, Eru-Ilúvatar, se tomó prestado de la mitología nórdica. El estilo arcaico del Ainulindale recuerda al Antiguo Testamento,
y la civilización insular de Númenore tiene reminiscencias de la Atlántida griega. Algunos de los más notables capítulos del libro. La música de los Ainur. De Beren y Lúthien. Turin Turambar. De Tue y la caída de Gondolin. Del viaje de Arendil y la guerra de la cólera. Además, el libro incluye un largo apéndice en el que se puede encontrar quién es cada personaje, lugares, razas y explicaciones sobre pronunciación y etimología de las principales lenguas que aparecen en el contexto de la Tierra Media, además de árboles genealógicos. La creación del libro. Los primeros bosquejos de las historias de El Silmarillion se remontan a 1925, cuando Tolkien escribió un esbozo de su mitología. Sin embargo, los conceptos de los personajes, los temas principales y las historias concretas se venían desarrollando desde 1917, cuando Tolkien, por entonces un oficial británico, volvió de Francia durante la Primera Guerra Mundial y se encontraba convaleciente en un hospital militar primero, y en su domicilio después, con la llamada fiebre de las trincheras. Por ese tiempo, nombró a su colección de pequeñas historias el libro de los cuentos perdidos. Estos cuentos iban a incluir una mitología inglesa, pretendiendo explicar los orígenes de la historia y cultura de Inglaterra. Muchos años después de la guerra, alentado por el éxito de El Hobbit, Tolkien le presentó a su editor, George Allen y Unwin, una versión incompleta aunque muy desarrollada de El Silmarillion, pero fue rechazada porque era oscura y demasiado céltica. El editor, por el contrario, le pidió a Tolkien una continuación de El Hobbit, la que finalmente se convertiría en su novela más significativa, El Señor de los Anillos. De todos modos, Tolkien nunca abandonó estos trabajos. De hecho, los consideraba su obra más importante, pudiéndose ver en sus historias el origen de la Tierra Media y sucesos posteriores contados en El Hobbit y El Señor de los Anillos. Reanudó su trabajo en El Silmarillion al completar la citada obra, y su deseo era que ambas se publicaran juntas. Pero cuando vio que sería un imposible, concentró su atención en preparar la publicación de El Señor de los Anillos. A finales de los años 1950 comenzó de nuevo a trabajar en El Silmarillion, pero muchos de sus escritos de esta época estaban más relacionados con el aspecto teológico y filosófico de la obra antes que en la narración misma. Durante este tiempo escribió largo y tendido sobre ciertos temas como la naturaleza del mal en Arda, el origen de los orcos, las costumbres de los elfos, la significación de la muerte élfica, la planitud de Arda y el cuento del sol y la luna. Por este tiempo, le entraron serias dudas sobre los aspectos fundamentales de la obra que volvían a las primeras versiones de las historias, y parecía que Tolkien necesitaba solucionar esos problemas antes de poder producir la versión final de El Silmarillion. En todo caso, salvo contadas excepciones, no trabajó en la narración en los restantes años de vida. Publicación. Si bien los escritos son de mano del propio Tolkien, fueron publicados después de su muerte por su hijo Christopher, quien buscó entre las historias aquellas más acabadas y las reunió en un solo volumen, junto con otros escritos, dando así forma a la voluntad de su padre, que había manifestado su deseo de que constituyera un corpus que abarcara desde la creación del mundo hasta la destrucción del Anillo de Poder. Debido a esta condición, el volumen contiene a veces incoherencias con El Señor de los Anillos o con El Hobbit, los estilos son a veces diferentes, hay historias muy acabadas y otras apenas esbozadas.